Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo año y a la vez estamos iniciando un nuevo trimestre de la lección de la escuela sabática. Yo ya lo tengo aquí en mis manos, imagino que tú también lo tienes, y es el libro de Daniel. Sin lugar a dudas vamos a tener un trimestre muy lindo, un trimestre de mucho aprendizaje, y lo que esperamos es que al final del trimestre todos podamos comprender con claridad las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Ya sabes que tenemos las redes sociales para que estemos en contacto. Tenemos los grupos en Facebook y el grupo en WhatsApp para que puedas unirte, recibir el material cada semana. Y también tenemos este canal de YouTube donde te invito a que te puedas suscribir, a compartirlo con tus amigos. Si es que aún no te has suscrito y no lo has compartido, hazlo de una vez. Así seremos más personas unidas con el mismo propósito, que es entender más el libro de Daniel. Y quiero pedirte y quiero invitarte a que una vez que termines de ver este video, escribas tus comentarios, así, aquí en este video, qué te pareció la lección. De repente tienes alguna duda, de repente tienes alguna pregunta, escríbela también allí y déjanos el like, así también estaremos nosotros llegando a más personas. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Saludamos a todos nuestros amigos que están en diferentes partes de Sudamérica, de Interamérica y de otros países, que semana a semana me escriben, me envían fotos, que están estudiando la lección de la escuela sabática. Dios los pueda bendecir. Bueno, vamos sin más al comentario de la lección de la escuela sabática, lección número 1, de leer a entender, y aquí empezamos. Vamos a iniciar con el versículo de memoria que está en Hechos capítulo 8, versículo 30, que dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Interesante, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y quizá para muchos, al estudiar el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, nos hacemos esa misma pregunta: ¿entendemos lo que estamos leyendo? Pues de eso se trata esta lección: conocer los principios básicos para estudiar ya lo que es el libro de Daniel. A veces queremos ir a Daniel y estudiarlo de una manera incorrecta. No, la Biblia nos da principios de un estudio correcto del libro de Daniel, y hay cosas que tenemos que tomar en cuenta que la lección nos ha enseñado en esta semana, y otras cosas más que yo quiero compartir contigo en este video. Y si puedes tomar nota, apunta, porque creo que te va a ayudar muchísimo durante este trimestre, durante toda tu vida en realidad. Bueno, en primer lugar, el libro de Daniel, queridos amigos, es un libro que inicia en las cenizas del exilio y termina en un triunfo glorioso como es la segunda venida de Cristo. El libro de Daniel fue escrito por Daniel mismo en el siglo 6 a.C. No tenemos un año específico, pero sí tenemos la fecha, que es el siglo 6 a.C., a pesar de que hay muchos investigadores que colocan al libro de Daniel en otra fecha. Sin embargo, tú sabes que la escritura de este libro está en dos idiomas, que es el hebreo y es el arameo. Es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento que cuenta con estos dos idiomas. De hecho, el libro de hebreo, en el idioma hebreo, está en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Luego de eso empieza el arameo del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, y nuevamente termina con el idioma hebreo desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 13. Otras cosas importantes que tenemos que mencionar de Daniel es que este libro de 12 capítulos está dividido en dos partes: la parte histórica, que es del capítulo 1 al capítulo 6, y la parte profética, que es del capítulo 7 al capítulo 12.
Tenemos que decir, amigos, que este libro no está en orden cronológico. Mira, eso es importante entenderlo, porque a veces queremos estudiar Daniel desde un orden cronológico, pero bíblicamente Daniel no está escrito cronológicamente. Tenemos en esta lección 4 propósitos importantes. Número 1, ¿qué es lo que Dios nos quiere revelar en el libro de Daniel? Número 1, nos quiere revelar el panorama de la historia de este mundo. Número 2, nos quiere mostrar el carácter piadoso que Dios tiene. Número 3, nos quiere también enseñar que hay esperanza y hay un futuro para esta raza humana. Y número 4, nos quiere mostrar que podemos aprender a permanecer firmes aún en medio de las tentaciones. Recuerda, este estudio de Daniel no es solo para informarte. Si tú estás buscando estudiar la Biblia y esta lección solo para informar, solo para mostrar que tú tienes más conocimiento que otros, no sirve. ¿Está bien? Porque este estudio no es solo para informarte. Este estudio de la lección es para transformarte. Así que por favor, no estudies sin buscar la dirección divina y sin buscar la orientación especial que Dios tiene para tu vida a través de este estudio de Daniel. ¿Está bien? Muy bien, vamos entonces a compartir con ustedes las 3 enseñanzas de la lección, que ya viene en la lección, por lo menos en la lección de la división sudamericana ya vienen las 3 enseñanzas, y vamos a repasar y comentar cada una de estas 3 enseñanzas. Número 1, mostrarnos que Cristo es el centro del libro de Daniel. Número 2, nos quiere enseñar también acerca de la literatura apocalíptica. Y número 3, la parte de la interpretación histórica del libro de Daniel. Quiero invitarte a que abras tu Biblia y juntos podamos leer el texto de Lucas capítulo 24, versículo 27, donde Jesús dice lo siguiente. Atención. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, ya lo dijimos, es el reflejo de su carácter. ¿Está bien? Y en cada capítulo, en cada hoja de este libro sagrado, encontramos la presencia de Dios. En el libro de Daniel, queridos amigos, esto no es la excepción. De hecho, Daniel nos revela el carácter de Dios y en el libro de Daniel, Dios se revela como un Dios inmanente y como un Dios trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a un Dios en el libro de Daniel que tiene la historia en sus manos, que de él, que lo que pasa en este mundo, los 1 y 1000 eventos que suceden, ninguno de ellos está fuera de su conocimiento y ninguno de ellos está fuera de su voluntad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos teniendo en este primer punto? Que el centro de Daniel, del libro, no es Daniel, no es la profecía. Ojo con lo que estoy diciendo. El centro del libro de Daniel es la presencia de Cristo. Por ejemplo, vamos a entender que Cristo fue aquel que entregó a Jerusalén a Nabucodonosor. Cristo fue el que estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Cristo fue el que acompañó a Daniel en la cueva de los leones. Cristo fue quien quitó del reino a Nabucodonosor y quien quitó del reino a Belsasar. Cristo es la imagen de Miguel en los últimos capítulos, donde vemos el enfrentamiento entre el bien y el mal. Es justamente Cristo quien finalmente se encargará de resucitarnos cuando Él venga por segunda vez. ¿Te das cuenta? Uno va a ver en la lección de la escuela sabática a Cristo, en la Biblia, veremos a Cristo en cada uno de los capítulos de la Biblia. Por eso tenemos que ver que en cada mensaje que Daniel nos presente, ¿está bien? Veamos ¿qué es lo que Cristo nos quiere dar a entender a nosotros como hijos de Él? Ahora, es importante mencionar que en el libro de Daniel también aparece un Cristo como sacrificio, un Cristo como sacerdote y un Cristo como rey.
todas las imágenes de Cristo aparecen justamente en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel quiere mostrarnos que Jesús es el centro de la historia de este mundo, es el que controla este mundo y es el que nos da el futuro esperado para este mundo pecaminoso. Ahora, hay algo interesante que tenemos que mencionar también de esta parte, de esta primera parte. Es que en el libro de Daniel encontramos algunas analogías que el libro hace y tiene mucha referencia con Cristo. Por ejemplo, Daniel llegando a un país extranjero y a un país pecaminoso e idólatra, como era Babilonia. Cristo dejó su tierra, dejó su nación celestial para venir también a un mundo pecaminoso, a un mundo apóstata y a un mundo idólatra. Tenemos otra analogía, la analogía de los amigos de Daniel, que no se inclinan ante la estatua de Nabucodonosor, así como Jesús tampoco se inclinó ante Satanás cuando éste le ofreció todos los reinos del mundo, si se postraba ante él en las tentaciones del monte. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Verdad? Vemos allí esas analogías, y una analogía más que podemos encontrar es que Jesús en Mateo 26, 24, y esta parte es importante, Jesús en Mateo 26, 64, hace referencia a aquel que vendría en las nubes de los cielos, en referencia a él mismo. Y ese mensaje que Jesús da en Mateo 26, 64, lo extrae, ¿sabes de dónde? Del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. ¿Quieres que lo leamos para entenderlo? Vamos a ir allí. Daniel, vamos a ir primero a Daniel, capítulo 7, versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes de los cielos venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Ahora vamos a ir a buscar el texto de Mateo capítulo 26, versículo 64. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Y Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Te das cuenta cómo Jesús mismo utiliza palabras del libro de Daniel ya en su tiempo, cuando estuvo él aquí en la tierra? Es porque Cristo es el centro de la Biblia y Daniel no es la excepción. En el libro de Daniel no es la excepción. Cristo es el centro de toda la Biblia y Cristo aparece en cada uno de los capítulos del libro de Daniel. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que entender en esta parte introductoria de la lección de este trimestre, número 1, es que Cristo es el centro de Daniel. Número 2, tenemos que aprender acerca de la literatura apocalíptica. Pastor, ¿qué es esto? Y es importante entenderlo, porque existen por lo menos dos géneros principales para hablar de las profecías. ¿Está bien? Existen las profecías clásicas y las profecías apocalípticas. Es decir, tú vas a encontrar muchas profecías en la Biblia, pero algunas de esas profecías son clásicas y otras son profecías apocalípticas. Pastor, ¿qué es una profecía clásica? Ahora te explico. Mira, una profecía clásica, en primer lugar, es una profecía de corto alcance. La profecía apocalíptica es una profecía que está dado para el tiempo del fin. En la profecía clásica, el profeta recibía la orden de Dios, y lo vas a encontrar en muchos libros del Antiguo Testamento cuando dice así, y Jehová habló, o así dice Jehová. ¿Has escuchado esas frases de los profetas? Ok, es porque la revelación de Dios al profeta era directa. Sin embargo, en una profecía apocalíptica, la revelación de Dios no se da necesariamente con un así dice Jehová, sino que lo hace a través de un ángel o lo puede hacer a través de visiones y de sueños, como en el caso de Daniel. Además de eso, una profecía clásica es una profecía condicional. Te pongo un ejemplo. La historia de Jonás y el mandato de Dios cuando le dijo anda y predica a Nínive, ¿te acuerdas? Más allá de que Jonás se fue a otro lado y luego obedeció, yo pregunto, Jehová, ¿destruyó Nínive después de predicar, después de que Jonás predicó? No lo destruyó.
a pesar de que era una profecía. ¿Por qué no lo destruyó a Nínive? Si había profetizado, es que era una profecía clásica, es decir, era una profecía condicional. ¿Y la condición cuál era? Si Nínive se arrepentía, Dios no los destruía. Sin embargo, en una profecía apocalíptica, las profecías no son condicionales, es decir, sí o sí tienen que ocurrir. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en Apocalipsis vamos a encontrar muchas profecías apocalípticas. Las 7 plagas, las 7 trompetas, los 7 sellos. ¿Me dejo entender? Todas esas son profecías que sí o sí van a tener que ocurrir. Y en Daniel encontramos lo mismo. La profecía de las 70 semanas, la profecía de los 1260 días o años, la profecía de los 2300 tardes y mañanas y otras más. Todas ellas son profecías apocalípticas. Y finalmente, una diferencia más es que las profecías clásicas son literales. El lenguaje de Dios al profeta era un lenguaje literal. No había nada de símbolos. Sin embargo, en una profecía apocalíptica sí hay mucha simbología, como lo es en el libro de Daniel y como es en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿me dejo entender? Tenemos dos tipos de profecías: profecías clásicas y profecías apocalípticas. Ahora, en Daniel, a pesar de que sí hay profecías clásicas, por ejemplo, la escritura en la pared es una profecía clásica. Sin embargo, la mayoría de las profecías que aparecen en el libro de Daniel son profecías apocalípticas, ¿ok? Entonces, tenemos que, amigos queridos, estudiar las profecías de Daniel desde el lado correcto, ¿ok? Si es profecía apocalíptica, estudiémoslo como una profecía apocalíptica. Si es profecía clásica, como profecía clásica. Pero interpretar la profecía clásica como si fuera apocalíptica prácticamente es un grave error, distorsiona el texto y más aún confunde al ser interpretado y confunde a los hermanos de la iglesia. Entonces vamos a tener que aprender a diferenciar qué tipo de profecía es y explicarla desde su contexto, ¿ok? Y algo más que tenemos que mencionar es que en estas profecías hay un principio importante, que es el principio de día por año. ¿Qué es esto, pastor? Es que las profecías bíblicas se entienden desde un punto de vista simbólico, es decir, en la Biblia, y esto tenemos dos textos de referencia, que es Números 14:34, lo vas a leer allí cuando tengas un momento, y Ezequiel 4, versículos 5 y 6, Jesús habla de un día como un año. ¿Está bien? Entonces, si vamos a interpretar el libro de Daniel simbólicamente, pues hagámoslo también simbólicamente la interpretación de la duración de un tiempo. Entonces, si la Biblia habla de 1260 días, y ya sabemos que un día equivale a un año, ¿de qué vamos a hablar entonces? De 1260 años. ¿Está bien? Ahora, esos dos textos no son los únicos de apoyo. Tenemos, por ejemplo, el que está en Génesis 6:3, y esto es incluso antes de que existiera pueblo de Israel. Aquí Jehová exclama y dice así: entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá pero sus días, serán 120 años. Interesante. Dice, pero sus días serán 120 años. Ya desde un inicio, Jehová hacía la comparación de días ¿con qué? Con años. Entonces, tenemos que tener este punto importante, que las profecías vamos a estudiarlas con la interpretación correcta. No solo como literatura apocalíptica o profecía apocalíptica, sino también con la interpretación correcta de día por año. Y finalmente, para terminar este estudio, tenemos que tener en cuenta que el libro de Daniel, como les dije en un inicio, no presenta un orden cronológico estricto, ¿ok? Ya les mencioné que las profecías de Daniel 7 y 8 anteceden a los eventos históricos de los capítulos 5 y 6. Sin embargo, lo que vamos a encontrar es una estructura que está caracterizada por la repetición. Y esto lo menciono de una forma y eso está en la lección, no es algo nuevo, pero quiero que lo puedas tener claramente. Por ejemplo, en el libro de Daniel vamos a tener 4 ciclos proféticos. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 10 al 12.
Esas 4 capítulos o 4 estructuras, como quieras llamarlos, de un texto, tienen a los mismos poderes en las mismas fechas, pero con simbología diferente. ¿Te das cuenta? Esa es una estructura de Daniel, una estructura bastante clásica e importante que tenemos que mencionar. Otra estructura importante en Daniel es que de la parte aramea, de lo que está escrito en arameo, hay una estructura también importante, y es la estructura de la visión de los 4 reinos que aparece en el capítulo 2. En el capítulo 3 menciona la liberación de los amigos de Daniel del horno de fuego. En el capítulo 4 aparece el juicio sobre Nabucodonosor. En el capítulo 5 el juicio sobre Belsasar. En el capítulo 6 la liberación de Daniel en el foso de los leones y la visión de los 4 reinos en el capítulo 7. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una estructura perfecta. Como el capítulo 2 encaja perfectamente con el capítulo 7, el capítulo 3 encaja perfectamente con el capítulo 6 y el capítulo 4 y 5 terminan encajando de una forma especial. ¿Por qué? Porque Daniel era un personaje que no solo escribía por escribir, sino que tenía un detalle especial en su escritura. ¿Está bien? Y eso también tenemos que aprender a verlo cuando estudiemos la lección en este trimestre. Por eso, queridos amigos, miren, para terminar, la Biblia o el libro de Daniel y sus profecías tenemos que interpretarlas desde un punto de vista histórico. Hay 4 tipos de interpretación de Daniel. Número 1, la interpretación preterista, futurista, idealista e historicista. ¿Cuál es la preterista? Que todo lo que está escrito en Daniel ya sucedió en el pasado. O sea, todos los eventos se dieron en el pasado. La interpretación futurista nos dice que todos los eventos se van a cumplir recién en el futuro, como el mismo nombre lo dice. La interpretación idealista es interesante porque el idealismo nos dice que no hay ningún referente histórico y que simplemente son una simbología de las realidades. O sea, no tienen similitudes, no es por algo especial, ¿ok? Mientras que la interpretación histórica es la que nos dice que los eventos del libro de Daniel se tienen que estudiar e interpretar de acuerdo al momento de la historia, que empieza desde las palabras del profeta y que termina ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Yo te pregunto, ¿cómo interpreta la iglesia adventista las profecías de Daniel? ¿Futurísticamente, preterísticamente, idealísticamente o históricamente? Históricamente, porque nosotros creemos claramente que hay que estudiar las profecías de Daniel de acuerdo al tiempo que está determinado. No todas son en el pasado, no todas son en el futuro, todas se dan de acuerdo al momento de la historia de la humanidad. Yo quiero terminar leyendo contigo 2 citas importantes del Espíritu de Profecía. Mira lo que dice aquí. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Número 2, dice, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás temas de los libros, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Amigos, en este estudio, en este trimestre, tenemos que aprender a ver a Cristo en cada uno de los pasajes de la historia y cómo ese Cristo que transformó la vida de Daniel, la vida de sus amigos y que su legado es hasta el día de hoy, cómo ese mismo Dios puede transformar nuestra vida y nuestra historia y prepararnos para el encuentro con Él por segunda vez. Recuerda, la Biblia y especialmente el libro de Daniel es como un GPS espiritual. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar en qué momento y en qué lugar de la historia de la humanidad nos encontramos, pero al mismo tiempo nos va a decir hacia dónde nos dirigimos. Y nosotros caminamos rumbo a la patria celestial. Así que en este estudio podamos encontrar a nuestro Dios y al final del trimestre podamos ser transformados por su palabra. Que Dios te bendiga.